Vamos a abrir la Biblia en la carta que escribió el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 17. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Podemos darle lectura con toda nuestra fuerza? ¿Qué dice? Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Padre hermoso, tu palabra sea ministrada en nuestras vidas, en nuestros corazones, que podamos salir de este lugar con nuestro entendimiento, con nuestro corazón fortalecidos, ministrados por tu hermosa presencia, Espíritu de Dios. Mientras se comparte el mensaje que tú nos has dado, fluya en el cuerpo de tus hijos la sanidad, la fortaleza, fluya en sus almas el consuelo, la paz, la armonía, que cada uno de tus hijos sean testigos de lo hermoso que es recibir e impregnar tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos, amén. Pidámosle al Señor las virtudes que nuestra alma requiere. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Este texto revela algo muy importante, algo que debemos de valorar como pueblo de Dios, como hijos de Dios, el permitir que el Espíritu de Dios se mueva con libertad en nuestra vida y que nosotros podamos unirnos a Él también, ya que al estar en esta tierra, las influencias que se presentan de diferentes maneras quieren contaminar nuestra mente y nuestro corazón, quieren afectar nuestra confianza, nuestra seguridad. En una ocasión, dos discípulos de nuestro Señor Jesús se vieron confrontados ante una negativa que ellos experimentaron en Samaria. No permitieron que entrara el Señor Jesús a Samaria. Y entonces ellos se molestaron bastante, al grado de que le llegaron a decir al Señor: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? Fíjese hasta dónde llega muchas veces nuestra mentalidad, nuestro carácter, ser afectados cuando algo se antepone, cuando algo amenaza, cuando algo se manifiesta de manera negativa en nuestra vida. Y el Señor les dice: ustedes no saben de qué espíritu sois. Está siendo afectada su mente, sus acciones, con un espíritu que no viene de Dios. El apóstol Pedro, vemos que ante la manifestación de los soldados, los alguaciles, mundo religioso de ese entonces, iban a prender al Señor, él saca la espada y prácticamente iba a cortarle la cabeza a un servidor de ellos. Solo le cortó la oreja. Y vemos ahí cómo se manifiesta también lo negativo del carácter del ser humano. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos hace ver lo siguiente. Dice: si tú te unes al Señor, si tú permites que su presencia, su
permites que su espíritu esté en ti, entonces tú te haces uno con Él. Entonces tu proceder será diferente. Cuesta trabajo, sí, pero si dejamos que el Espíritu de Dios fluya en nuestra vida, seremos testigos de cómo en el momento adverso, en el momento complicado, la fortaleza, el respaldo divino se hace presente y podemos superar las adversidades, las amenazas, los momentos adversos. Entonces tomé como base este texto para que veamos cómo en Cantares 2:14 el Señor se dirige hacia su amada, se dirige hacia su iglesia, se dirige hacia su pueblo y le dice: paloma mía, en las grietas de la peña, en lo secreto de la senda, en lo secreto de la senda escarpada. Y mire lo que le dice: déjame ver tu semblante, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y precioso tu semblante. Me llama mucho la atención cómo nuestro Padre Dios se dirige a su pueblo, se dirige a su iglesia y le dice: paloma mía. ¿Cómo la llamó? Paloma mía. Y uno de los ejemplos, una de las presentaciones que podemos ver cómo se manifiesta el Espíritu de Dios es a través de una paloma. Dice la Escritura que cuando vino el Espíritu del Señor, después de que se bautizó nuestro Señor, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él como paloma. Entonces, en este capítulo 2, versículo 14, vemos cómo el Señor se dirige hacia su pueblo y le dice: paloma mía. Con toda su fuerza diga: soy uno con el Señor. Y entonces, si vemos el pasaje inicial, dice que el que se une al Señor es uno con Él. El que se une al Señor es uno con Él. Y ahora aquí le está diciendo: paloma mía. Pero esa paloma, dice la Escritura, que tiene una característica. Dice que está en las grietas de la peña, en lo secreto de la senda escarpada. Y esa presentación, esa manifestación de la amada, vemos cómo el Señor le dice: déjame ver tu semblante, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y precioso tu semblante. Entonces, amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, si nosotros como iglesia, como familias, como pueblo de Dios, tomamos el compromiso de unirnos al Señor, vemos cómo la manera de hablar tiene una transformación. La manera de conducirnos, la manera de expresarnos manifiesta un cambio, una transformación. Y lo podemos comprobar cuando el Espíritu de Dios vino sobre los 120 que estaban en el aposento. Dice que comenzaron a hablar nuevas lenguas. Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Cuando una persona se une al Señor, cuando una persona camina con el Señor, entonces su manera de manifestarse, su manera de dialogar, su manera de hablar, su manera de conducirse, manifiesta un cambio, manifiesta una transformación.
La forma en que operó el Espíritu de Dios en la vida de los discípulos, vemos a un apóstol Pedro que antes de tener al Espíritu de Dios dentro de y venir sobre, su conducta no era tan correcta. Pero vemos cuando el Espíritu de Dios viene sobre él, entonces él se manifiesta de una manera poderosa. Y eso es lo que Dios quiere, que sus hijos caminemos en esta tierra de una manera gloriosa, poderosa. Que nos manifestemos con poder y autoridad. Pero también el semblante cambia. ¿Se nota cuando alguien está enojado, sí o no? Sí. Nada más voltea a ver a tu hermano, dile, te están hablando a ti, dile. Porque a veces nuestro rostro manifiesta preocupación. A veces el rostro manifiesta tristeza, opresión, enojo. Pero aquí el Señor le está diciendo a su amada, tu semblante es precioso. Vamos con fuerza, diga, semblante precioso. ¿Y cómo era la voz de la amada? Dulce. Levante su mano y diga conmigo, fuera de mi vida toda amargura, todo resentimiento, todo rencor, fuera de mi persona, fuera de mi corazón. Pero el Señor la llama paloma. El Señor llama a su pueblo, tú eres mi paloma. Y tu hábitat es dentro de la roca. Tu hábitat es estar refugiado en Jesucristo. A manera de recordatorio, y esto que se nos vaya grabando en nuestro corazón, lo vimos el día domingo, pero es bueno repetirlo porque de esa manera se queda impregnada en nuestra mente. El día domingo vimos cómo la palabra menorá o la menorá o el candelabro, el candelero, que representa al hombre, representa al ser humano. Esa palabra está ahí en la diapositiva, en la parte central. Pero ese candelero tiene una inclinación, tiene un instinto, en hebreo es yeser. Al lado izquierdo está el nombre de Nimrod y al lado derecho, en la parte superior, está la palabra Ruach Elohim. Dependiendo a quién nos inclinemos, a quién escuchemos o a quién nos unimos, es la manera en la que nosotros nos vamos a manifestar en la tierra. ¿Por qué esos nombres? Porque Nimrod tiene un valor numérico de 300, Ruach Elohim tiene el valor numérico de 300, hija Menorá 300, Yeser 300. Explicaba en la reunión anterior cómo el que nosotros prestemos atención o nos inclinemos, nuestro instinto, nuestra voluntad se incline hacia el Espíritu de Dios, entonces se cumplirá lo que leímos en Cantares 2, paloma mía, porque entonces estaremos adquiriendo el carácter, la forma de ser, la manera en que nos guía el precioso Espíritu Santo de Dios. Nos vamos a la siguiente diapositiva y ahí colocamos algo que debe de traer a nuestra vida una dirección, una toma de decisión que debemos de adquirir, tomar.
Vemos en la parte superior Ruach Elohim, el Espíritu de Dios. Vemos también la voluntad de la persona, Yeser. Y el candelero, Jamenoraj. Cuando sumamos esas tres características, esas tres virtudes, nos da un resultado de 900 y eso se convierte en un Ejad. Y Ejad vale 13, entonces se convierte en un número o en un valor numérico de 913. Y 913 da como resultado el nombre de Bereshit, la palabra que está al inicio en la parte inferior. Bereshit vale 913. Es el texto inicial de Génesis 1:1. Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. Vamos a declararlo en hebreo para que usted dé habilidad a su lengua, a expresarse, a manifestarse de manera sagrada, porque es un idioma sagrado. Entonces su lengua la purifica cuando hablamos textos en hebreo. Vamos a repetir, Bereshit, pero así como que está despierto y como que tiene ganas de aprender. Diga, Bereshit, bara Elohim, et hashamayim, bet haaretz. ¿Cuántas palabras son en ese texto? Génesis 1:1. ¿Sí se acuerda usted qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese solo texto, en ese solo texto, amados hijos de Dios, encierra una gran cantidad de lecciones, una gran cantidad de enseñanzas. Vamos a aprender en esta noche. ¿Cuántas Aleph encuentra usted en ese texto? Pero así como que tiene ojos de águila. ¿Cuántas Aleph hay? 6 Aleph. ¿Cuántas letras tiene el texto? Cuéntele de volada. 28. ¿Cuántas Yud tiene? 3. ¿Cuántas Taf tiene? Usted puede ver cómo en un texto nos está hablando el Señor de una manera excelente y extraordinaria. Son 28 letras que representan los 28 tiempos que menciona el rey Salomón en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 en adelante. Son 28 tiempos. Son 6 Aleph que representan los 6 milenios que durará el tiempo, es el tiempo que durará el ser humano antes de que venga el 7º milenio, que es el descanso, el reposo. Como se dará cuenta, también hay 3 Yud, representando a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo y al precioso Espíritu Santo de Dios. Como se dará cuenta, en un solo texto hay un contenido vasto de riqueza para que nosotros valoremos la importancia de impregnar en nuestra vida la palabra de Dios, de impregnar en nuestro carácter esa palabra que fortalece y alimenta nuestro ser. Entonces, si una persona, si un hombre, una mujer, una familia, una congregación, nos convertimos en personas que rendimos nuestra voluntad al Espíritu Santo de Dios, entonces nosotros como candeleros estaremos iluminando nuestro entorno
Y al iluminar nuestro entorno, estaremos erradicando las tinieblas, la oscuridad, la amenaza, la miseria, la enfermedad, todo aquello que acosa, todo aquello que amenaza, todo aquello que manipula al ser humano. No le digo o no le estoy diciendo que no nos vamos a enfrentar a momentos adversos, claro que sí. No le estoy diciendo que no nos vamos a enfrentar a momentos complicados, claro que sí vamos a experimentarlos. El Señor Jesús lo dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero inmediatamente aparece una palabra de fortaleza y dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ten confianza. Yo soy el Señor de los cielos y de la tierra. Entonces, cuando unimos nuestra voluntad, cuando rendimos, nos inclinamos y le decimos al Espíritu de Dios que no se aparte tu presencia de mi vida, yo quiero caminar contigo continuamente, no quiero separarme de ti, no quiero vivir débil, no quiero sentirme triste, no quiero sentirme angustiado, necesito tu presencia, Espíritu de Dios. Cuando tú te unes a Él, entonces su gran poder, su aceite maravilloso es colocada sobre tu vida y entonces viene el avivamiento, viene la llama, viene la fuerza, viene el poder a manifestarse en vuestra persona. Y entonces se abre la puerta. Bereshit es el principio. Bereshit es el inicio. Bereshit, cuando uno comienza a desglosar lo que significa Bereshit, se abre un portal, se abre una puerta maravillosa en donde los cielos y la tierra, pero antes existe una palabra que es bará, que es, te vuelves una persona creadora de ambientes agradables, te vuelves una persona que genera una transformación en su entorno. Una persona que tiene al Espíritu de Dios modifica su entorno, transforma esas tinieblas que acosan, son erradicadas por el poder del precioso Espíritu Santo de Dios. Vamos, levante su mano y diga, quiero ser creativo. Bienvenidas las ideas, las estrategias, las puertas se abren. Pero después vemos cómo menciona que hay un Dios, Elohim, y Elohim tiene que ver con un Dios justo. No le gustan las injusticias. No le gusta que seas una persona que le falta el respeto a alguien. No le gusta que tú abuses de algo o de alguien. No le gusta que seas una persona maleducada, faltándole al respeto a las autoridades. Elohim tiene que ver con el Señor que ama la justicia. Cuando vemos el nombre Yud Hei Vav Hei, es el Dios de la misericordia, el Dios de la bondad, sí, pero la otra cara es el Dios que ama la justicia. Un Dios que se deleita cuando sus hijos practican la justicia. Un padre maravilloso que cuando ve el trato que tú le das a tu cónyuge, el trato que le das a tus papás, el trato que le das a los hermanos, ese maravilloso nombre de nuestro Dios, Elohim, tiene que ver con el plano del equilibrio. Pero después aparece el gran respaldo, porque viene la siguiente frase que es Et, donde está la Aleph y la Tav. ¿Sí lo alcanza a mirar? Es Bereshit, Baraj, Elohim, Et. Ahí está la clave. ¿Quién dijo yo soy el Alfa y la Omega? ¿Quién dijo yo soy la Aleph y la Tav? Nuestro Señor Jesucristo. Démosle un fuerte aplauso al Señor, porque Él es el que nos ha reconciliado con nuestro Padre. Él abre los cielos
y derrama lluvia en abundancia. Enseguida aparece Hashamain, que es los cielos y la tierra. Hasta ahí, ¿está quedando claro esto que le estoy explicando? Porque si no lo vuelvo a iniciar. ¿Sí me doy a entender? Cuando tú te inclinas al Espíritu de Dios, cuando tú buscas al Espíritu de Dios, te haces uno con Él. Y al ser uno con Él, al rendirte a Él, se abre la puerta, se abren las oportunidades, se abre el panorama de gloria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y entonces los cielos y la tierra, que son los dos testigos que ha puesto Dios en este universo, comienzan a apoyarte, comienzan a respaldarte. Ahora, vamos a ponerle ahí una pausa y nos vamos a Génesis 1:2. Porque cuando la persona no reconoce al Espíritu de Dios o no valora la presencia del Espíritu de Dios, entonces se inclina hacia Nimrod, se inclina hacia la rebelión, se inclina hacia la rebeldía. Y mire lo que sucede cuando la persona se inclina hacia la rebelión. Dice, y la tierra estaba sin orden, vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Fíjese el resultado de cuando la persona se desconecta de Dios. Y luego vuelve a aparecer y el Espíritu de Dios, que dice, se movía sobre la superficie de las aguas. Fíjese, amados hijos de Dios, espero darme a entender con esto, porque muchas veces nosotros en nuestra vida cotidiana permitimos que estas actitudes aparezcan, se hagan presentes. Cuando la persona se desconecta del Espíritu de Dios, se vuelve la persona más grosera, irrespetuosa, rebelde. Cuando la persona se desconecta del Espíritu de Dios, se vuelve la persona más vacía, desordenada. Y aquí el Señor estaba mencionando algo que iba a vivir o que iba a experimentar el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, Israel, de manera histórico, ellos han pasado por estos 4 exilios, por estas 4 experiencias en su recorrido por la historia. El Señor revela cómo en el libro del profeta Daniel, en su capítulo 7, pero también en el capítulo 2, menciona cómo el pueblo de Dios estaba bajo la opresión, estaba bajo la amenaza de estos 4 imperios. Todo por descuidar a la presencia del Espíritu de Dios. Cuando nosotros descuidamos al Espíritu de Dios, entonces comienza nuestra vida a vivir en desorden. El desorden, el caos, la desolación, eso representa Babilonia. En el capítulo 7 de Daniel vemos 4 bestias que Dios le estaba mostrando al profeta Daniel la situación, la condición que estaba el pueblo. Cuando vemos que también aparece la vaciedad, Bojú representa al imperio medo-persa. Cuando vemos cómo entra en acción las tinieblas, representa al imperio griego o Grecia. Y cuando vemos
La cuarta característica, que es abismo, Tejón, representa Roma. Son 4 exilios. Pero algo que nos debe de traer como lección o como enseñanza a nosotros es que cuando el pueblo de Dios, fíjese qué terrible es esto, porque el pueblo de Dios degustó, disfrutó de una dimensión gloriosa en donde el Espíritu de Dios se movía en Jerusalén. Se movía de una manera sobrenatural. La presencia de Dios se hacía presente. Dice la Escritura que su gloria llenaba la casa. Tanto que los instrumentistas ya no podían ministrar a causa de la pesada gloria. La cobertura de bendición estaba sobre Jerusalén. Y cuando uno revisa cómo paso a paso, día a día, Israel fue descuidando la presencia de Dios, cuando impregnó en su vida costumbres, tradiciones, malos hábitos que imperaban, influenciaban de las naciones sobre el pueblo de Dios. Era tanta la gloria que tenía Israel y sobre todo la capital, que es Jerusalén, y allí estaba el templo de Dios, que reyes, reinas visitaban a Jerusalén porque se escuchaba de la gran gloria que había ahí. Pero descuidaron la presencia del Espíritu de Dios. Y cuando se descuida la presencia de Dios, la persona comienza a entrar en un desorden. El Espíritu de Dios se va alejando. Usted lo puede ver en el libro de Ezequiel, cómo primero se puso en la puerta del templo, después salió y se puso en la entrada del atrio, después sale y se coloca frente al monte de los olivos, esperando que alguien le dijera: Espíritu de Dios, no te vayas. Espíritu de Dios, te necesitamos. Espíritu de Dios, tu presencia es indispensable. Alguien podría abrir su boca e invitar al Espíritu de Dios a su vida, a su persona, a su casa, a su familia, a sus proyectos. Poder decirle: Espíritu de Dios, yo te necesito. Te necesitamos, Espíritu de Dios. ¿Qué sería de nosotros sin la presencia del Espíritu de Dios? Seríamos desordenados, vacíos, cubiertos de tinieblas y a la orilla del abismo. Y por eso el Señor nos envía esta palabra, porque el Señor quiere que tú te unas a Él, porque al estar unido a Él, entonces todo eso se transforma, todo eso se modifica. Israel no lo entendió, hijos. ¿Y en dónde está registrado esto? En Génesis 1:2, desde el principio. Desde el principio están marcados ya los códigos, están marcadas ya las señales, están marcados ya los senderos, y te dice: mira, si tú te unes al Señor, si tú honras al Dios Todopoderoso, lo amas con todo tu corazón, te haces uno con Él, y al ser uno con Él, los cielos y la tierra se abren para que te den su grosura, te den su lluvia, la bendición venga sobre tu vida, el respaldo glorioso se haga presente en tu persona. Pero no permitas que una mala decisión, no permitas que la rebelión, no permitas que la hechicería, no permitas que la manipulación, no permitas que un encanto, una falsa propuesta, no permitas que la tentación
te haga que dejes de atender al Espíritu de Dios y te inclines hacia la rebelión, hacia Nimrod. No lo permitas, porque entonces comienzas el sendero del descenso al abismo. Comienzas a perder lo que Dios te ha dado. Hermanos, cuando el Espíritu de Dios, dice la visión que tuvo el profeta Ezequiel, dice que vio como carruajes, así carrozas, lo que en hebreo se llama merkebags, comenzaron a desfilar. Se fue la gloria, se fue la presencia de Dios, hijos. Y entonces llega Babilonia y destruye el primer templo. Toda la gloria, todo el brillo, todo el respaldo se vino abajo y fueron llevados cautivos. Y así comenzó el desenlace de la opresión para el pueblo de Dios. Yo le pregunto, ¿usted quiere pasar por ese sendero? ¿Usted quiere estar sin la presencia de Dios? Entonces no descuide la presencia de Dios. No descuide la comunión con el Espíritu Santo de Dios. No descuide ese respaldo que otorga el Espíritu de Dios a los hijos. Que desde el cielo te puedan decir: paloma mía, tienes una voz dulce, tienes un excelente semblante. Y no que te vean desde los cielos y digan: este era mi siervo, este era mi sierva. Antes cantaba con una voz agradable, dulce. Antes su cantar era delicioso, antes su cantar y su servicio era extraordinario. Pero ha descuidado al Espíritu de Dios. Y ahora su semblante está totalmente deformado. Respira amenazas de muerte. Ahora su semblante es otro. Está ocupado en otras cosas. El imperio babilonio entró en operación. Después vienen los medos y persas. ¿Saben con qué querían satisfacer la vaciedad que tenía ese imperio? 180 días de comidas y bebidas. Pura comida. Solo están pensando en comer y comer y tomar, embriagarse. Eso es bojú. Solo están pensando en el alimento literal. Imagínense cuántos son 180 días. Medio año de pura fiesta. Medio año de puro embriagarse. Imagínense. Y luego viene el imperio griego, Alejandro el Magno, la guerra de las filosofías, queriendo desaparecer las reuniones. ¿Para qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué vas tanto a la reunión? ¿Para qué tanta asistencia? ¿Qué es eso de que tanta reunión en la semana y el domingo y los quieren tener ahí cautivos? No, lo que estamos manifestando es que nuestra alma se está alimentando para no estar en desorden, para no estar vacíos, para no estar cubiertos por tinieblas, ni mucho menos al borde del abismo. No sé si está quedando clara la palabra. Entonces, si nos unimos al Señor, nos evitaremos todos estos desórdenes, todo este caos. Mire, también el Señor nos muestra, así a manera de listado, como en Génesis 8:9, las características que tiene la paloma. Son características que marca la Escritura y de ahí he extraído alguna de las virtudes o comportamientos que nosotros debemos de manifestar si estamos unidos a Él. En Génesis 8:9 dice que Noé envió a la paloma, la sacó del arca
y la envió. Y dice la Escritura que la paloma anduvo viendo dónde posar su pie, y al no hallarlo, dice, regresó nuevamente al arca. ¿De qué estaba testo esas aguas? ¿De qué estaba lleno ese territorio? De cadáveres. Después del diluvio solo flotaban cadáveres, flotaban seres muertos. ¿Qué nos enseña el Espíritu de Dios? Que Él no convive en donde hay inmundicia. Él no convive con los muertos, deja que los muertos entierren a sus muertos. Él no convive en la inmundicia, en el desorden. El Espíritu de Dios es santo. Él ama la santidad. Y los hijos de Dios que nos unimos a Él, ¿cuál debe de ser también nuestra degustación? La limpieza y la santidad. ¿Nos está quedando claro? La santidad. Te van a proponer muchas cosas desordenadas, pero tú dices, no, eso no es para mí. No, eso no va conmigo. No, yo no me complazco, no me alegro en esta situación. Número 2, característica número 2 de la paloma. Génesis 8:11. Vemos cómo vuelve Noé a enviar a la paloma y entonces regresa con una hoja de olivo en su pico. ¿Qué nos enseña esto? Que el Espíritu de Dios, cuando opera, cuando está en tu vida, te enseñará a hablar palabras que producen sanidad, porque el aceite produce sanidad, representa la sanidad, representa el poder, representa la autoridad. Levante su mano, diga, poder y autoridad en mi vida. ¿Vale la pena tener al Espíritu de Dios? Claro que sí. Salmo 55:6, tercer característica. La paloma emprende su vuelo sobre las alturas. No tiene pensamientos reptilianos, no. Se eleva y se deja llevar por el viento, por el aire. El Señor nos ayude para que en nuestra vida, amados hijos de Dios, aprendamos a amar la santidad, aprendamos a emplear bien nuestra boca para que seamos prudentes en nuestro hablar y tengamos, o más bien eliminemos de nuestra vida el síndrome de la mosca. La mosca degusta en donde hay basura. La mosca se va en donde hay malos olores. La mosca busca el hábitat sucio. Y hay mucha gente que así está, así se la vive, viendo los errores, las equivocaciones, viendo todo lo negativo de los demás. Y nunca abre sus ojos para valorar o para darle gloria a Dios por lo que tiene o por lo que disfruta. Por eso vale la pena pedirle al Espíritu de Dios, yo quiero tener la visión de la paloma. No quiero andar viendo para todos lados. La paloma se enfoca en una sola visión. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. El texto que leíamos al principio dice, en las grietas donde tú moras, nos habla de un conocimiento de su morada, un conocimiento de su casa. La paloma reconoce dónde está su casa, dónde está su morada. Usted tiene su casa en donde usted habita, lo cual le agradecemos a Dios porque Él le permite tener ese refugio.
¿Cuántos agradecen a Dios por su casa? Dígale, gracias por la casa que me has dado. Pero también tiene una casa espiritual. ¿Cuántos agradecen por la casa espiritual? Gracias a Dios. Pero tenemos una morada eterna. ¿Cuántos agradecen a Dios por su morada eterna? Entonces eso nos habla de un conocimiento. No andes divagando entre dos pensamientos. Salmo 56:1, hay otra característica de la paloma. Tiene el sentido de orientación. Aunque esté lejos de su casa, sabe dónde está su casa, sabe hacia dónde conducirse. Levante su mano, diga: el Espíritu de Dios guía mi vida. Dame tu dirección. Abre mis ojos, Espíritu de Dios. Otra característica que tiene la paloma está registrado en Isaías 38:14. La paloma gime. Esto nos habla de la importancia de interceder, adorar, exaltar a nuestro Dios. Y Juan 1:32 dice que la paloma vino sobre nuestro Señor Jesucristo, manifestando quién tiene el respaldo divino. Y el profeta Juan el Bautista, al ver al Señor Jesús que descendía la paloma sobre él, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando la persona, cuando el hombre, la mujer cuidan la presencia de Dios, su respaldo no te fallará. Su respaldo estará presente de una manera poderosa cuando viene sobre tu vida y está en ti. Entonces solo con abrir la boca tú declaras bendición y la bendición fluye. Tú reprendes a la opresión y la opresión se va. Tú manifiestas liberación y la liberación se hace presente. Dice que el Espíritu de Dios, cuando se apartó de Saúl, fíjese, entonces hubo una apertura a un espíritu malo. Pero en primer libro de Samuel 16 dice que cuando el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre David, entonces se convirtió en una persona extraordinaria. Amados hijos de Dios, estamos en esta tierra donde esas 4 fuerzas negativas querrán afectar tu vida: desorden, vaciedad, tinieblas y abismos. Pero hoy el Señor nos trae su palabra para que busquemos la llenura, busquemos la conexión con el Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu de Dios sea el Señor de nuestra vida, porque en donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dios te quiere ver libre, Dios te quiere ver sano, Dios te quiere ver resplandeciente en tu vida. Voy terminando con el siguiente texto, Cantares 4:6. ¿Cuánto tiempo debemos nosotros de vivir cuidando la presencia de Dios en nuestra vida? Ahí nos dice en Cantares 4:6, hasta que apunte el día. Hasta que apunte el día. Hasta que venga nuestra salida de esta tierra y huyan las sombras. Cuando nosotros cuidamos la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, cuando nosotros nos convertimos en ese candelero reflejando luz, cuando el Señor te coloca en tu lugar de trabajo, en donde tú vives, y comienzas a alumbrar esa luz, entonces las sombras, las tinieblas son quitadas de tu entorno. Y cuando hay luz, entonces
los tropiezos son eliminados, porque cuando hay iluminación tú puedes caminar con seguridad, tú puedes caminar viendo dónde hay trampas, dónde hay obstáculos, dónde hay escalones. Cuando hay luz, cuando hay iluminación, puedes desplazarte con gran confianza y libertad. Pero imagínese caminar en un campo en donde no hay luz, todo es oscuridad. Hermano, uno puede tropezarse, uno puede venirse abajo, uno puede lastimarse, uno puede fracturarse porque no estamos viendo el camino. Pero qué hermoso respaldo tiene la iglesia de Jesucristo, porque cuando alumbra esa luz, cuando eres un candelero, entonces las sombras huyen, entonces las sombras son quitadas de tu entorno. Y entonces te conviertes en alguien que sabe lo que es darle a Dios lo mejor. Dice, me iré al monte de la mirra. Me iré al monte. Una de las raíces de mirra es moriaj. Me iré a darle a Dios lo mejor. Le daré a Dios lo valioso. Le daré a mi Padre Dios lo excelente. Le daré mi cántico de buen corazón, le serviré con alegría, no haré las cosas a mi manera, sino al diseño que Él me ha marcado. Cuando nosotros nos convertimos en portadores de su presencia, entonces seremos luz en medio de las tinieblas y estaremos siendo gratos delante de nuestro Dios. Entonces buscaremos su presencia. Entonces buscaremos agradarle a Él. A veces puedes estar muy cansado, muy agotado del trabajo laboral, pero dices, no, yo voy a darle mi cántico a Dios, le voy a servir, le voy a entregar mi ofrenda, le voy a entregar mi tiempo, le voy a entregar mis fuerzas al Dios Todopoderoso. Entonces Él dirá, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero habla de un collado del incienso. Habla de esa entrega, de esa fragancia que sale de lo más profundo de nuestro corazón. Un día el Señor de una manera triste exclamó y dijo, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Y dice que observó a su pueblo Israel, dice que los observó como ovejas que no tienen pastor. Y estando en el monte de los olivos observa Jerusalén, en donde se había manifestado la gloria de Dios, y salen lágrimas de sus ojos y dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cuántas veces los quise tener reunidos? ¿Cuántas veces quise que formaran un ejad? ¿Cuántas veces quise reunirlos para que los cielos y la tierra fuesen testigos de la gloria que yo he dado a mi pueblo? Pero dice, pero tú no quisiste. No quiso Israel. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ay, hijos, pero se abrió el portal para el pueblo que no era pueblo. Se abrió la puerta para la gente que no estaba considerada en el proyecto. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, usted y yo lo hemos recibido. Les dio el derecho, les dio la autoridad, les dio la facultad de ser llamados hijos de Dios. Entonces vamos a caminar como hijos, vamos a caminar como pueblo, vamos a amar su presencia. Que en el momento en que tú comienzas a sentir cierta opresión, inmediatamente gime, Espíritu de Dios, no quiero vivir así. En el momento en que sientes miedo, Espíritu de Dios, aparta de mi vida esta opresión, este miedo. En el momento en que sientes tristeza, es que te hicieron algo, en el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios me da fortaleza, el Espíritu de Dios transforma mi lamento en gozo. Cuando comienzas a ver que hay estorbos, hay bloqueos, hay confrontaciones, amenazas,
Solo dile: Espíritu de Dios, cúbreme, respáldame, levántame, así como la paloma levanta su vuelo, que yo no pueda estar aquí en este entorno, sino que yo pueda elevarme para ver que tú eres mi refugio, tú eres mi sostén, tú eres mi cobertura, tú eres mi dosel. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amados hijos de Dios, amemos al Espíritu Santo, que Él pueda deleitarse contigo. Cuando caminas por la calle está llena de peligros, la calle está llena de accidentes, y tú vas caminando y el Espíritu de Dios: ve conmigo, quiero que tu presencia me cubra, que tu presencia esté fluyendo en mí. Marcas una diferencia, marcas un cambio, porque tus ojos se abren, tu oído se abre, tu entendimiento se abre. ¿Qué dijo Esteban, lleno del Espíritu de Dios? Veo la gloria de Dios, veo los cielos abiertos, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. Los ojos se abren, hijos. La sabiduría fluye, el respaldo y la protección viene. ¿No queremos vivir así? ¿Podría alguien levantar su mano y decirle: Espíritu de Dios, llena mi vida? ¿Podrías decirle: Espíritu de Dios, cúbreme, ven sobre mí? Eso hará entonces que nuestra vida, eso hará entonces que nuestra manera de conducirnos sea diferente. Termino leyendo Apocalipsis 22:10, versículo 11. Preste atención a esta declaración. Qué interesante es el libro sagrado, porque vemos cómo el Espíritu de Dios se manifiesta en Génesis capítulo 1, y el último capítulo de la Biblia, en Génesis capítulo 22, vuelve a aparecer. El Espíritu de Dios se mueve en medio nuestro. Mire lo que dice: también me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Mire lo que dice: que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia, y que el santo siga guardándose santo. ¿Qué nos está marcando este versículo 11? Que hay dos decisiones: o estás con el Espíritu de Dios, o estás con Nimrod, el rebelde. O estás siendo dirigido por el Espíritu de Dios, o te has conducido en el sendero equívoco. Por eso dice: si tú ya te condujiste en la injusticia y en la inmundicia, síguele, síguele. Experimenta las 4 dimensiones: vaciedad, caos, tinieblas, abismo. Pero el que es justo siga practicando la justicia, y el que es santo siga guardándose santo. Versículo 12: he aquí yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué dice el versículo 13? Con toda su fuerza, ¿qué dice? ¿Quién es el alfa y la omega? Nuestro Señor Jesucristo, el principio y el fin. Versículo 17, dele lectura con toda su fuerza. ¿Qué dice?
El espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Qué nos está marcando ahí? Una unidad, una impregnación, un caminar, un proceder juntos. El espíritu y la esposa, ¿a quién están llamando? ¿A quién están diciendo ven? Al Señor Jesús. ¿Y en dónde está el Señor Jesús? En los cielos. ¿Y en dónde está el Espíritu de Dios? Con nosotros. ¿No queremos participar de las bodas del Cordero? ¿No queremos participar del arrebatamiento? Entonces, sé justo y busca la santidad. Deja de hacer injusticias y deja de caminar por senderos inmundos. Busca la santidad. Y dice aquí, el que tiene sed, venga. ¿Cuántos quieren más del Espíritu de Dios? ¿Cuántos quieren su presencia en sus vidas? Y el que desea, ¿qué dice? Tome gratuitamente del agua de la vida, una vida sobrenatural. Yo le invito a que anhelemos, a que manifestemos ese deseo de decir, no quiero vivir sin tu presencia, Espíritu Santo. No quiero caminar solo. No quiero contristarte. No quiero que tú te sientas mal, quiero agradarte, quiero que seas la fuente de mi vida. ¿Habrá alguien que le quiera invitar al Espíritu de Dios en esta noche? Puedes levantar tus manos y levantar tu voz y decirle, Espíritu de Dios, yo te necesito. Queremos, Señor, estar apegados a ti. Queremos vivir cerca de ti, que tú estés en nosotros, que tu presencia se mueva.